¿Cómo están, amigos? En esta ocasión vamos a revisar la distribución de probabilidad hipergeométrica. Cuando se nos presentará una distribución de probabilidad hipergeométrica, en una distribución de probabilidad hipergeométrica nosotros vamos a tener 4 parámetros. Si tenemos 4 parámetros, nosotros podremos aplicar esa probabilidad como una probabilidad hipergeométrica. Ahora, ¿cuáles son esos 4 parámetros que necesitamos para identificar una probabilidad hipergeométrica? Debemos nosotros tener n, que n representa el tamaño de una población. Nosotros también tenemos un n minúscula, que n minúscula representa el tamaño de la muestra de una población o el número de pruebas. Vamos a tener también S mayúscula, que S mayúscula representa el número de éxitos en la población. Y X minúscula, en cambio, es el número de éxitos en la muestra. Si nosotros tenemos esos 4 elementos, nosotros podemos aplicar una distribución de probabilidad hipergeométrica. En este caso en particular, tenemos nosotros la representación de un conjunto, que ese conjunto grande sería nuestra población, un conjunto pequeño que sería nuestra muestra. Si nosotros identificamos aquí ciertos elementos, tendremos lo siguiente. ¿Cuál es n mayúscula? N mayúscula es el tamaño de nuestra población, que si contabilizamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El tamaño de nuestra población será 9. Nuestra muestra, en total nosotros hemos escogido una muestra de 3 elementos. X representa el número de éxitos en nuestra muestra. X, el número de éxitos en nuestra población. Si a mí me interesaría saber el número de pelotitas rojas que tiene nuestra muestra, entonces aquí el número de éxitos, en este ejemplo en específico tendremos 2, que dentro de nuestra muestra, el número de éxitos de que analizamos va a ser el número de pelotitas rojas, será 2. 2 éxitos, es decir, 2 pelotitas rojas de un total de 3. Mientras que en nuestra población, ¿cuál es el número de éxitos? Es decir, ¿cuántas pelotitas rojas yo tengo en mi población? En mi población tengo 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 5 pelotitas rojas de un total de 9. Sí, entonces S mayúscula y X minúscula representan los éxitos, tanto en la muestra como en la población. ¿Sí? Si tenemos nosotros estos 4 parámetros, podremos aplicar aquí la fórmula de probabilidad hipergeométrica para un evento en particular. Sí, en este caso, si yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de que al tener una población de 9 elementos y de esos 9 elementos, 5 son pelotitas rojas, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una muestra de 3 elementos, exactamente dentro de esta muestra yo tenga 2 pelotitas de color rojo? Entonces, para calcular esta probabilidad yo aplicaría S combinación X multiplicado por N menos S combinatoria de N minúscula menos X dividido para N mayúscula combinatoria N. ¿Sí? En cuanto a esta distribución de probabilidad hipergeométrica, nosotros podemos identificar ciertas propiedades. Que la primera propiedad es, los resultados de cada prueba de un experimento se clasifican en 2 categorías, éxito o fracaso. Representa que si yo quiero analizar el número de pelotitas rojas que obtendré al escoger una muestra de 3 elementos, me preguntaría, ¿mi primera pelotita es de color rojo, sí o no? Mi siguiente pelotita es de color rojo, sí o no. Mi tercera pelotita es de color rojo, sí o no. Es decir, cada uno de estos elementos tiene 2 categorías exclusivas, que es éxito o fracaso, sí o no, cumple o no cumple. Segunda categoría, la variable aleatoria es el número de éxitos, ¿sí? Si yo quiero formar una muestra de 3 elementos y yo quiero analizar ¿cuántas pelotitas rojas tendrá esta muestra de 3 elementos? ¿Qué casos se pueden presentar? Que en total yo pueda tener 2 pelotitas rojas de un total de 3. ¿Qué caso también puede presentarse? Que dentro de este grupo, dentro de esta muestra de 3, yo no tenga ninguna pelotita roja. Puede presentarse también que de esta muestra de 3, yo pueda obtener una pelotita de color rojo. Y como máximo, miren, si yo formo un grupo
de 3 elementos, ¿qué evento también puede suceder? Que los 3 elementos o las 3 pelotitas, las 3 sean rojas. ¿Sí? Aquí nuestra variable aleatoria para esta probabilidad sería el número de pelotitas rojas que yo obtendré en mi muestra. ¿Qué característica? Que las pruebas son independientes. ¿A qué se refiere que las pruebas son independientes? Que si yo escojo mi primer elemento, al no ser dependientes, perdón, al no ser independientes, significa que son dependientes. ¿En qué sentido son dependientes los elementos de mi muestra? Si ustedes verifican, ¿cuál es la probabilidad de escoger la primera pelotita? Que la primera pelotita sea roja. Si nosotros analizamos cuál es la probabilidad de que mi primera pelotita sea roja, yo tengo en total eventos favorables en mi población. Tengo 5 pelotitas rojas de un total de 9 pelotitas rojas. Listo. Si yo ya escogí mi primera pelotita roja, ¿cuál es la probabilidad de que mi siguiente pelotita también sea roja? Como yo ya escogí una pelotita, se supone que yo ya saqué, ya no voy a ingresarle nuevamente a mi población, me quedarían, como yo ya escogí una roja, me quedarán 4 rojas de un total de ¿cuánto? De un total de 8, porque al tener originalmente 9, al disminuir o al escoger una pelotita, el total también cambia. A esta expresión de aquí, yo me refiero que van a ser eventos dependientes. La probabilidad de escoger mi primera pelotita afectará para la probabilidad de escoger mis siguientes elementos, ¿sí? Entonces aquí, en esta distribución de probabilidad hipergeométrica, cada uno de los elementos van a ser elementos dependientes, ¿sí? La probabilidad de un elemento dependerá de la probabilidad del siguiente. Cuarta y última característica. Para nosotros poder aplicar esta distribución o esta probabilidad hipergeométrica, yo aquí tengo una condición. Yo puedo aplicar esta distribución de probabilidad hipergeométrica o esta probabilidad hipergeométrica siempre y cuando la razón de n minúscula dividido para n mayúscula sea mayor que 0,05, que 0,05 representa un 5%. Es decir, que si yo de una población n mayúscula quiero escoger una población n minúscula, si yo divido el tamaño de mi muestra con el tamaño de mi población y ese resultado es mayor que 0,05, es decir, mayor que el 5%, yo puedo aplicar esta distribución de probabilidad hipergeométrica. En algunos casos se considera que si al dividir n minúscula dividido por n mayúscula es menor que 0,05, se aplica una distribución de probabilidad binomial. ¿Sí? Esas serían todas las 4 características que tiene una distribución de probabilidad hipergeométrica.